dirigiéndose al punto de la sociedad en Colombia, ¿qué es el INSOR? ¿Cómo se puede definir el INSOR 2018? ¿Cómo es? Pues inicialmente es un instituto público adscrito al Ministerio de Educación, que eso es esencial, y somos un ente asesor frente hacia dónde debe ser la inclusión de la población sorda. Asesoramos a entes del nivel público, privado, a personas sordas en general. Digamos que todo lo que tiene que ver con población sorda es nuestra competencia en sentido de dar lineamientos sobre cómo debe dirigirse esa política pública. Más o menos hablamos de 530.000 personas con discapacidad auditiva en Colombia, 530.000 familias. ¿Cuántas de estas deben saber que el INSOR hace lo que hace? Esencial todas, pero además sus familias. Digamos, eso es muy importante porque ellos van a encontrar aquí todo el acompañamiento y la asesoría a sus tareas, pero además sus familias, que muchas veces son, digamos, quienes inician toda esta lucha por lograr la inclusión de la población sorda. Pero adicionalmente necesitamos que toda la sociedad y todo el país lo conozca, porque, digamos, puede ser que una persona sorda no nos conozca, pero si esa persona sorda llega al sector educativo, el sector educativo sí debe saber que nosotros tenemos la competencia de asesorarles en cómo hacer pertinente esa población, porque si no podemos poner la carga, digamos, sobre la población sorda, que es quien debe conocer cuáles son sus derechos, pero en realidad lo más importante es que el Estado en general conozca cuáles son los derechos de esta población para poderlos garantizar. Una persona sorda en Bogotá, incluida en educación superior, en trabajo, empleo formal, y una persona sorda en Puerto Inírida, Guainía, ¿en qué escenarios están? La de acá está en el siglo XXI, la de allá está cómo, y cómo se está atendiendo eso para equiparar. Sí, por supuesto hay unas desigualdades que son además naturales, territoriales de la sociedad, y eso se lleva mucho más cuando hay algún tipo de vulnerabilidad. Una persona sorda en Bogotá tiene un gran nivel de oferta en general y allí no. Sin embargo, la idea es que la norma ha exigido que según las posibilidades también nos hagamos las adecuaciones. En Puerto Inírida, en efecto, tendremos menos posibilidades, pero también hay menos personas sordas. Entonces, la conciencia, digamos, de las autoridades de que es necesario modificar toda la política pública debe ser igual. Ahora, hay distintas experiencias y muchas veces depende, que no debería, de la voluntad de las personas que están allí y del conocimiento que tengan de ello. Por eso nosotros vamos a decirle, la ley dice esto, pero adicionalmente es fundamental como cuál es digamos, su decisión de invertir en esta población, y de que así sea solamente una persona sorda, se debe hacer todas las modificaciones posibles. Ahora, en otros países del mundo, y esto es muy importante, se mueven las personas sordas hacia donde está la mayor garantía de los derechos. Va a ser muy difícil, y esto también tenemos que ser sinceros, garantizar que una persona sorda en un pueblo alejado tenga servicios de interpretación, tenga docentes competentes. Entonces, muchas veces también tenemos que optar como Estado a decidir, las familias se pueden mover a lugares en donde haya más posibilidades de garantía de los derechos plenamente. Esto no significa no garantizar, pero es que una persona puede tener toda la decisión en Puerto Inírida de que ese niño tenga todo, pero es que no hay intérpretes formados, no van a haber docentes, digamos, no está esa oferta que sí va a estar en otras ciudades. Por eso en muchos países del mundo esto se ha modificado un poco a que también las familias a veces se tienen que mover. Nombro unas personas sordas que las imagino en el ideal de inclusión que puede haber hoy en Colombia para ellos. Nombro a Giovanni Meléndez, nombro a Cristian Briceño, nombro a José Antonio Leal, a Natalia Lucía Osorno y a Henry Mejía. Y me imagino que ellos están en el top de cumplimiento de inclusión que puede haber en Colombia. ¿Qué tan lejos están ellos del sordo que yo conocí en Estocolmo, que estaba gozando de plena inclusión? Sí, estamos lejos, pero esto no significa que la persona sorda que está lejos de la inclusión no pueda emprender este camino. Digamos que el gran reto es llegar allí donde está y vincularlo en este camino, porque si lo logramos vincular a un sistema educativo, si lo logramos vincular a un sistema de inclusión laboral, se puede hacer. Es decir, lo que quiero decir es, sí estamos lejos, pero no podemos quedarnos en el escenario de que ya están separados, sino que si logramos incluirlo dentro del camino del Estado, podemos lograr a que ese sordo llegue a ser como estos ejemplos que me das. Ignoro si alguno de los nombrados esté en el estado ideal de inclusión que podemos tener en Colombia, pero
al sordo de ese nivel, ¿qué le está faltando para que se cumpla plenamente, por ejemplo, la convención acá? Lo más importante es la adquisición de las dos lenguas. Digamos que muchas personas sordas logran la adquisición plena de la lengua de señas o la adquisición más o menos del español, pero no estamos logrando la adquisición de las dos lenguas. Hacemos mucho énfasis en la lengua de señas porque es una lengua de acceso para todos, es decir, una persona cualquiera de cualquier nivel educativo puede adquirir la lengua de señas, pero el español no se está constituyendo con esa misma competencia. Y esto es muy importante porque pues, la verdad es que vivimos en un país que se habla español y por tanto se necesita que adquiera la competencia, oralizado, hablado, escrito o leído. Entonces yo creo que el punto que sí nos hace mucha falta es la adquisición de las lenguas, digamos, formar mucho más en la lengua de señas de alto nivel y competencia, no una lengua de señas para yo poderle decir a mi papá que quiero comer o que quiero dormir, sino una lengua de señas que me permita decir cómo estoy, que me siento mal, una lengua de señas que me permita hacer chistes y entender, es decir, una lengua de señas con otro nivel, pero también el acceso al español y a un español que nos permita, por ejemplo, leer los textos escritos en la universidad, a pesar de que yo tenga un intérprete en lengua de señas. Colombia, la mejor educación para sordos. ¿En cuántas ciudades podemos estar pensando en eso, en ese ideal? ¿En cuántas de las 34 capitales, por ejemplo, de territorios, en este momento podemos estar pensando en aproximarnos a ese ideal? Nosotros identificamos 10 que son nuestras ciudades pilotos en donde tenemos un gestor allá de manera permanente y estamos formando. Elegimos esos 10 porque ya estaban un poquito mejor que las otras y lo que hacemos es seguirlos fortaleciendo en procesos de formación. Ibagué es una ciudad muy interesante que ha tenido unos procesos bien interesantes tanto en el colegio como ciudad. Viajan muchos niños del Tolima a estudiar allí. Villavicencio también es otra ciudad que además tiene un porcentaje altísimo en tasa de población sorda. Estas son ciudades muy significativas. También tenemos, por ejemplo, a Cúcuta, en donde además estamos haciendo una atención importante a personas sordas venezolanas y estudiantes sordos venezolanos que vienen de allá, porque por supuesto allí no está la oferta. Y obviamente las ciudades grandes como Cali, Medellín, Bogotá y Bucaramanga también tiene un proceso muy interesante. Bueno, a la luz del decreto 1421, de la ley 1618, de la Convención ONU, el foco de la educación inclusiva para el INSOR, ¿cómo va en cobertura y en calidad? El 1421 hizo una transformación muy importante y es que la formación para una persona sorda usuaria de lengua de señas no es la misma que esa propuesta de educación inclusiva que nos hemos hecho con las otras discapacidades, que es básicamente que un estudiante con otra discapacidad puede estar en un aula regular, integrado y que se deben hacer todos los ajustes. Si una persona sorda opta por la educación bilingüe, esta no es la opción. Los estudiantes sordos sí deben estar en espacios diferentes, no necesariamente en colegios diferentes. Entonces el modelo que nos planteamos es aulas paralelas, es decir, que los estudiantes sordos se concentren en un colegio, pero con, digamos, un primero de oyentes, un primero de sordos y así. Porque esto que es muy importante y es que una persona sorda, por más que hagamos un intento, al no tener una lengua, la interacción y el aprendizaje es imposible, porque yo aprendo a través de la lengua, yo aprendo o me hago amigos a través de la lengua. Si yo no tengo esa lengua, lo que tengo es un niño mirando al techo que va a desertar seguro. Un dato muy significativo que fue el que le comentábamos a la ministra, todas las otras discapacidades, Hernando, aumentan digamos, su presencia en la escolaridad, vamos aumentando, la población sorda es la única que desciende y que está desertando de los colegios. Y eso ocurre justamente porque el modelo no estaba funcionando, es decir, el hecho de que el colegio venga una profesora, por más intento que tenga, voluntad, competencia, me implicaría hablar en dos lenguas al mismo tiempo si es que el niño ya tiene alguna lengua. Entonces, por eso lo que dijimos, este no es el modelo, los estudiantes tienen que estar en espacios diferentes porque yo estoy enseñando en otra lengua. Y lo más importante de esto es que me permite garantizar procesos de aprendizaje reales y de verdad que los niños van a aprender, o sea, un niño sordo sí puede aprender a leer, escribir, tener todos los procesos de aprendizaje, pero no si está integrado y mucho menos solo por allí disperso. Entonces lo que el decreto opta es, dice, vamos a crear la oferta bilingüe bicultural, que implica que estos estudiantes sordos deben concentrarse en un colegio y allí tener todo un proceso curricular diferente.
¿Qué pasa con la socialización? Se van a establecer dentro del colegio espacios en donde obviamente puedan estar integrados con los otros estudiantes, pero de nada sirve, como nosotros decimos, la foto de un estudiante sordo con un oyente abrazados y sonriendo si este niño no está aprendiendo y va a estar mirando al techo hasta 11, si es que permanece porque está desertando. Entonces, esa es la razón por la cual este decreto hace este cambio trascendental y le dice a las entidades qué tenemos que hacer. La segunda razón es que toda la plata de discapacidad en materia de educación se estaba yendo a la población sorda sin efectos, porque se implicaría contratar un número altísimo de equipos que no estaba garantizando el proceso. ¿Qué queremos? Más docentes bilingües, en vez de yo tener un docente, un intérprete al lado, un modelo lingüístico y un mediador, que son hasta 4 personas sin procesos adecuados. Yo lo que tengo es un profesor enseñando directamente en lengua de señas con mejores efectos educativos en el proceso educativo. Entonces eso es un cambio muy importante que nos ahorra costos, porque yo ya no estoy teniendo que contratar un número alto de personas y está comprobado para nosotros en toda nuestra investigación y trabajo que tiene un mejor efecto. Esto pasa igual en países que están en el top altísimo de la convención, de implementación de la convención, como Suecia, Francia, Estados Unidos. Ese es el modelo que se han implementado y este es en el que estamos nosotros ahora trabajando. O sea que a la luz del ideal de la convención no vamos a encontrar ninguna glosa ni ningún rechazo a este modelo. No, claro que no. De por sí la Organización Mundial de Sordos hace poquito, la semana pasada, emitió un concepto por la preocupación de que se está interpretando mal en casi todos los países del mundo la educación inclusiva para la población sorda. Allí en el artículo 24 de la Convención hay un lugar que dice que es necesario garantizar el aprendizaje en lengua de señas colombiana. Cuando eso se plantea, que la Organización Mundial de Sordos participó como las organizaciones, se estaba planteando es justamente eso, que la educación inclusiva para la población sorda es la pertinencia que se tener acceso a la lengua de señas. Y por supuesto un niño solo en un aula no lo va a lograr. ¿Cómo hacer entender al común de la gente que, bueno, si se necesita esa especificidad para el aprendizaje, en el ámbito laboral las cosas son común y corriente? La persona puede trabajar integrada y hacer ejercicio. ¿Cómo explicar esa? Claro, lo más importante es que el colegio lo que me ayuda a mí es a desarrollar todas las capacidades para que cuando yo salga de ese mundo, que es el mundo, digamos, general y oyente, yo me pueda desarrollar. ¿Y cómo lo hago? Teniendo, digamos, teniendo fuertes las dos lenguas, el español y la lengua de señas. Entonces, de nada me sirve yo haber tenido un niño integrado que no sabe español, que no sabe lengua de señas y que no se va a poder integrar de ninguna manera a una empresa o a la educación superior si no tiene una lengua. En cambio yo, si tengo un proceso de aprendizaje efectivo y gradúo niños con capacidades altas de español, leyendo o escribiendo y con conocimiento de lengua de señas que especialmente le permite su desarrollo cognitivo pleno, va a tener una integración completamente y plena en lo laboral, en la educación superior. Nuestra experiencia es un sordo, una persona sorda que conozca español y lengua de señas puede integrarse, puede viajar, puede hacer todo el proceso. Pero eso, desafortunadamente, no se puede hacer en la casa. A diferencia nuestra, nosotros desde que nacemos, o los chicos oyentes, los niños oyentes, están escuchando el español y la adquisición de la lengua es natural, pasa en la casa. Eso no le pasa a un niño sordo. Tenemos que llevarlo a un lugar, que es el colegio, por supuesto, este lugar que le va a permitir la adquisición de la lengua para garantizar su independencia. Eso es la gran diferencia, digamos, de la particularidad de esta población, y es que el énfasis nuestro es la lengua. La lengua es lo fundamental para toda la garantía de los derechos. ¿Cómo exige una persona sorda hoy su derecho? A través de la lengua de señas o el español. Pero ahí es donde está esa garantía que el niño no lo tiene en su casa, porque el 96% de las familias son familias oyentes. Ese modelo automáticamente me manda para Puerto Inírida, en Eslovenia, o Barrancominas, allá mismo, o en Ismina, Chocó, a pensar o en Tumaco, a pensar en el niño sordo que está ahí. ¿Cómo queda el niño ahí? ¿No se queda atrás? ¿Cómo queda? Sí, por supuesto que se queda atrás si no lo llevamos al colegio y a la escuela. Ahora, por ejemplo, en Chocó, ya en Quibdó hay un colegio en donde se concentran los estudiantes sordos y allí llegan.
pero es necesario muchas veces que los niños se muevan. Lo que te contaba en Tolima muchos de los niños que están en los pueblos han decidido ir a Ibagué o muchas veces hasta los recorridos son muy cortos para llegar a un espacio que les permita todo ese desarrollo y esa garantía. Porque además tampoco me sirve de nada yo llevar un docente o un intérprete allá donde ese niño está, si no desarrolla la comunidad, digamos, con quien comparto. El compartir con unos pares es muy, muy importante, que no puede ser, muchos casos nos ocurren donde el intérprete es mi mejor amigo, el intérprete es el único que conoce mi situación y estamos hablando de la relación de un niño con un adulto. Entonces, el encuentro de ellos como comunidad pues va a ocurrir en un lugar cuando los logre reunir, que es el colegio. Entonces, por eso muchas veces lo que decimos es se debe elegir, y a las gobernaciones le decimos hay que elegir también un colegio en donde concentremos allí los estudiantes. Cuando definitivamente no se pueda, ¿qué estamos haciendo como INSOR? Un proyecto que se llama Contenidos Educativos Accesibles, que ya se puede acceder, que es INSOR Educativo, y allí hay contenidos en matemáticas, ciencias naturales, y hacemos clases en vivo, que permita llegar a ese niño que definitivamente no pudimos llegar con el apoyo de un docente o un intérprete. Son materiales educativos accesibles, o para la mamá que definitivamente no pudo, digamos, llevar al niño al colegio, es el uso de las TICs. De nuevo, no es el ideal, porque esto implica que el niño no esté compartiendo con sus pares, que es una de las situaciones más importantes para la adquisición de la lengua también. O sea, requisito sine qua non la formación bilingüe. Sí, esa es la apuesta como país. Ahora, yo como papá o mamá de un niño sordo puedo decidir que quiero irme, que es un poco la ruta que están haciendo muchos papás, con el uso del implante coclear o el audífono, y que quiero solamente acceso al español. Allí estamos haciendo una discusión muy importante, y es que por supuesto no estamos en contra de eso, esa es una decisión, pero que en el entretanto vamos dándole la lengua de señas, porque la adquisición del español con el uso de estos implantes es un proceso que es largo, implica por lo menos mínimo, yéndonos muy bien, 3 años de terapia prácticamente diaria. Eso sí que significa una mamá con el tiempo de poder llevar a sus hijos a la terapia, pero además la EPS y el sistema de salud, y esto lo hablé con el ministro de Salud, cubre la operación y el implante, pocos países lo cubren, pero no cubre los accesorios. Un accesorio de un implante coclear sale entre 8 millones hasta 20 millones de pesos. Si el implante se dañó, que es muy común porque el niño corre, pasó la calle, se cayó y lo despichó un carro, allí ya el niño queda incomunicado por un tiempo mientras se hace otra vez el proceso. Las pilas de los audífonos pueden durar hasta un solo día, una pila común. Esto implica que yo tenga cómo comprar pilas diariamente. Entonces, lo que hacemos una insistencia a los papás que han optado por esta ruta es, en el entretanto que este proceso ocurre, que siga ocurriendo, vamos dándole la lengua de señas, porque si no yo voy a tener problemas cognitivos posteriores. Si yo no desarrollo la lengua en cualquier niño, oyente o no, la lengua es un componente esencial en el desarrollo cognitivo. Entonces, mientras estamos ahí, ¿qué nos está pasando? Que a los 7, 8 años nos llegan niños diciendo no pudimos con el implante coclear, no funciona el audífono, entonces el sector educativo nos entrega un niño de 8, 10 años sin ninguna lengua y empieza un proceso de ceros con niños de 10 y hasta 15 años. Bueno, con toda esa complejidad y todas las cosas que hay que hacer, ¿qué tan distantes estamos de ese sueño de Colombia, la mejor educación para personas sordas en cuanto a territorios y todo? ¿En qué proporción vamos? Mira, tenemos muchos elementos importantes y sí podemos lograrlo con la decisión y el trabajo que se implementó en el decreto 1421, y es, si las secretarías de educación logran tomar esta decisión, que nosotros los estamos acompañando, y es, identifico la oferta, los concentramos en un colegio y allí concentramos los recursos, vamos a empezar a hacer un proceso natural al lado de un concurso que queremos hacer de docentes bilingües específicos. Así como yo tengo docentes de inglés en todo el país, tener docentes que enseñen directamente en lengua de señas. ¿Qué ventaja tenemos? Ya tenemos un montón de graduados docentes sordos, porque la pedagógica, la distrital, se hicieron una apuesta en graduar docentes. Hoy están trabajando, pero como modelos lingüísticos, no como docentes. Pero yo ya tengo los docentes, es decir, que si nos ponemos en esa tarea de hacer muchas modificaciones, sí se puede hacer, y yo creo que al cabo de 3 años, con estas decisiones claves, podemos por lo menos tener unos 20 colegios con altísima capacidad. 20 es un montón. Si tú vas a Estados Unidos, los que hemos identificado son unos 10 colegios que tengan una
oferta así como uno quiere y las familias van y buscan cuáles son esos colegios de mejor desarrollo. Rumbo a la meta del decreto 1421 de las 530.000 familias con personas sordas, ¿cómo caminar a que todas conozcan la norma, la implementación y el hacerla cumplir? ¿Cómo avanzar hacia esa educación de las familias en estas materias? Pues la difusión vía medios de comunicación es esencial, pero el primer camino hay dos sectores con el cual un papá se encuentra, que siempre es el sector salud y el sector educación. Entonces también ellos son los encargados de que cuando hay una persona sorda, digamos, o un niño sordo o en general, tengan la información y se la entreguen a la persona sorda. Digamos que muchas veces dirigimos también todo nuestro énfasis de control a la carga, digamos, de la familia que tiene que exigir el derecho, pero también nuestro mensaje a las instituciones públicas es usted mismo como institución tiene que garantizarlo y no esperar a que venga la persona a garantizar ese derecho. Además, porque esta barrera inmensa de la comunicación nos implica que, para ser sinceros, nunca vamos a llegar a este niño sordo o chico sordo que no tiene ninguna lengua. Justamente el día que estábamos en el colegio Hernando, llegó una niña sorda que estaba allí sentada a la izquierda, que tenía 15 años sin ninguna lengua. Ella miraba al intérprete, pero no estaba entendiendo absolutamente nada, no tenía nada de español, nada de lengua de señas. Allí pues ya iniciamos la ruta de camino se iba a inscribir a este colegio. Fíjate, un colegio con tanta voluntad de inclusión, yo no puedo hacer nada con esa niña sorda en un colegio de este nivel, sino más bien lo que tengo que hacer es llevarlo a un colegio en donde va a empezar a conversar con pares, en donde hacemos un proceso con un modelo lingüístico que empieza a adquirir la lengua y ahí sí la logro integrar en un proceso de aprendizaje. Habíamos quedado en ese diálogo en que tenemos que pensar de qué manera lograr que la institucionalidad verifique que las familias se están conectando y se están sintonizando, porque es muy sencillo en un gobierno de conectividad poner las cosas ahí, como las licitaciones, ahí está, y a que le digamos que mire, o a que quiera mirar que mire, no. Creemos que un paso más adelante es verificar que la gente se sintoniza y lo practica. ¿Cómo caminar hacia acá? Con el decreto 1421 hicimos una cosa que es el acta de acuerdo, es un modelo que tiene Argentina, y es que obliga a los papás a firmar un acta en donde por lo menos yo siento un papá y le diga, oiga, su hijo tiene estas características y esta es su manera de aprender. Paradójicamente eso no ocurre. Yo, Hernando, una de las tristezas más grandes que tengo es que la mayoría de papás de niños sordos no sabe lengua de señas, no sabe, así sus hijos sepan un nivel alto, los papás no saben lengua de señas. Yo me he encontrado acá un montón de veces en donde, gracias a que tengo un intérprete, los papás por primera vez han escuchado cosas de sus hijos y se les salen las lágrimas de decir, mi hijo en serio está diciendo esto, frente a sus opiniones, frente a qué quiere estudiar, etc. Ahí lo que tú ves es una falta de compromiso de los padres, mediado también por la falta de información, ¿no? Tampoco se trata de echarnos acá culpas innecesarias. Pero el acta de acuerdo lo que hace es decir, bueno, usted también tiene un compromiso como papá en este proceso, y se debe renovar cada año. Es un mecanismo que hicimos para mantener las familias informadas y que tengan también algunos compromisos. Por supuesto, si no los cumplen, pues no va a ser fácil la exigencia de cumplimiento, pero la información siempre nos lleva ya automáticamente a tomar alguna decisión. ¿Todavía existe la situación de papás que se avergüenzan de la lengua de señas? Sí, por supuesto que sí, con una cosa muy grave, y es que el sector salud muchas veces también prohíbe el uso de lengua de señas con el argumento de que no se va a adquirir el español. Eso es una visión que existió muchos años aquí, pero que por supuesto en el mundo, en muchos países del mundo esto ya no ocurre. A ver, el niño sí va a adquirir más rápidamente la lengua de señas porque mientras yo llego a decir mamá es un proceso muy largo de adquisición, en cambio aquí yo ya entendí que es mamá. Los estudios que indican que le decimos a estos papás es que si un niño sabe lengua de señas va a adquirir más rápido el español porque ya me hice una comprensión cognitiva de lo que es mamá, ¿no? Digamos, yo le estoy pidiendo y una terapista pidiendo muchas veces de decir mamá, lo cual es muy diferente, pero cuando yo ya tengo una representación cognitiva de que es mamá, me va a quedar más fácil. Igual que en inglés, voy a decir más fácil house porque entiendo que es una casa y al ver la imagen lo voy a realizar. Entonces sí, aún hay un impacto muy fuerte, pero desafortunadamente el sector médico, digamos, ese camino tampoco nos está ayudando en la promoción.
Por eso lo que le decimos es, ese camino, si lo quiere andar como papá hay que andarlo, pero a la par la lengua de señas. Control social en la política pública de discapacidad y de inclusión de los colombianos con discapacidad. Hacer un día de la educación inclusiva para involucrar a toda la gente posible. ¿Cómo lo haríamos desde la misión del INSOR de la educación para la población sorda? ¿Cómo hacemos para conectarnos con la gente? Pues lo más importante es que en todos los colegios en donde estamos concentrando esta población nos hagamos un análisis con toda la comunidad educativa, un poco en la metodología del día E, participación de familias, de docentes, de estudiantes, etcétera, a ver cuál es su análisis frente al desarrollo. Visto sobre la base de dos cosas, uno es el plan progresivo de implementación, es decir, cuáles son las metas que la Secretaría de Educación se está poniendo, y también visto sobre cuál es el desarrollo de esa oferta bilingüe bicultural. Nosotros como INSOR tenemos estos que son los lineamientos para la implementación de la educación bilingüe bicultural. Creo que una tarea también puede ser ir viendo, justamente es un tipo cuadernillo para yo decir, bueno, esto lo estoy cumpliendo, no lo estoy cumpliendo, etcétera. Y creo que allí ir siguiendo como unos tips que nos permitan saber hacia dónde queremos llegar. Porque esto es importante, no conformarnos muchas veces por la falta de conocimiento. Yo me conformo que por tener unos intérpretes allí, entonces ya estoy haciendo la tarea bien hecha, y eso no debe ser así. Entonces, estamos sintonizados en que es útil que en estos 5 años de recorrido del decreto 1421 hagamos año a año un examen de cómo estamos avanzando en esa implementación. Sí, por supuesto que sí, y además es una idea maravillosa que nos va a permitir generar impacto. Ahora, es central que no lo hagamos solos como comunidad. Aquí hay que sumar al INSOR de nuestro lado, al Ministerio de Educación, para que lo que salga de allá tiene que tener impacto inmediatamente en modificar los planes de implementación si es necesario, o en hacer modificaciones al colegio. Creo que allí sí es muy importante. Yo he visto muchos de los eventos que hacemos desde esta población, que si nos quedamos hablando entre nosotros, pues allí se quedan las preocupaciones. Aquí hay que sumar a los que toman las decisiones, de manera en una discusión también tranquila y de incluirnos a todos, no solamente desde una discusión exigente. Muchas veces, y esto nos hemos encontrado, secretarios de educación con toda la voluntad y que no conocían situaciones concretas que pasan allá. Entonces tenemos que sumarnos todos para que eso que pasa en el día de genere modificaciones hacia adelante, y en el segundo día yo ya tengo que revisar si lo que nos pusimos acá lo cumplimos. Ignoro si esto sea un preconcepto inadecuado, pero me imagino que el gremio de los educadores genera resistencia a lo que es educación inclusiva. Hay sectores que todavía se resisten a dar los pasos necesarios para llegar a la educación inclusiva. Sí, pero tampoco creo que los hemos acompañado lo suficiente. Es normal, y yo me pongo en el lugar de un docente, que me enfrento a 30 estudiantes ya con sus diferencias propias, digamos, de estudiantes. Y me suman, digamos, una persona con discapacidad que yo no conozco, que tengo un montón de preconceptos culturales, sociales, pedagógicos, y nadie me enseñó cómo abordarlos. Por supuesto, digamos que tenemos una resistencia que es, creo yo, natural. Entonces yo creo que tampoco tenemos que ir a empezar a juzgar a todos estos profes que de pronto tienen esta predisposición, sino vamos a enseñarles cómo es que sí se puede y que no es tan difícil, que tenemos que ir haciendo modificaciones concretas, y que además eso le va a generar un alto desarrollo para él y para los estudiantes en general. Marcela Cubides, directora del INSOR, responsable de política pública de educación inclusiva en el sector ministerio, puede decir que a 31 de agosto de 2018 el decreto 1421 pasó el año. Sí, lo pasó con los propósitos que nos pusimos allí, que es que los secretarios de educación vean lo que tienen que hacer y se hagan un plan para lograrlo. Y eso es muy importante. No vamos a hacer una transformación. La UNESCO lo definió, la inclusión educativa, como un proceso. Eso no pasa de un día para el otro, porque además puede ser muy agresivo. Digamos, la decisión que hizo el país de un día cerrar todas las escuelas especiales, inmediatamente hacer un proceso de inserción a las escuelas regulares sin un proceso de transición, yo creo que afectó mucho esto. Tampoco nos podemos quedar eternamente en la transición, pero el gran reto del 1421 sí es hacerlo bien, haciendo un proceso adecuado. Yo creo que pasó con los objetivos que nos pusimos, y es que las secretarías de educación se hagan un plan, a ver esto cómo va a ocurrir, para que ocurra en serio en los próximos 5 años. ¿Quiénes no se deben quedar por fuera
de un día de la educación inclusiva? ¿Quiénes deben involucrarse activamente y por ningún motivo pueden estar por fuera? Yo creo que las familias y el Estado, por un lado, más allá de la comunidad educativa, pues que es lógico que son los que están en el colegio, quienes no están, que son los papás y las familias, deben estar presentes. Insisto con el carácter del Estado, es decir, la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación, porque muchos de estos espacios, si seguimos hablando solos, no vamos a generar impacto. Entonces, es fundamental garantizar que lo que pase ahí sea escuchado por quienes toman las decisiones para no seguir hablando solos, y estoy segura que la voluntad y la decisión y además la obligación del Estado está. Entonces solamente tenemos que garantizar espacios de discusión para que eso que se está planteando como modificaciones ocurra. Les doy mi gratitud por esta tarea que hemos hecho hoy y le pido que despidamos este diálogo con la mejor invitación suya a todos los colombianos a que participemos en el Día de la Educación Inclusiva. Sí, pues primero, Hernando, quiero agradecerte por este espacio y en general por tu tarea en este trabajo. Muchas veces uno no tiene espacios como más amplios de explicación de lo que ocurre y eso es esencial para la inclusión. Invitar a todas las personas a que participemos en esta iniciativa muy importante, y es analizar cuál es el avance del decreto 1421. El decreto 1421 no se va a quedar en un papel si todos participamos y hacemos seguimiento en lo que está ocurriendo.